Comenzamos esta mañana con un tema que nos toca a todos, el bolsillo, y especialmente a las casas. El salario mínimo en Colombia siempre genera debate, pero este 2026 la discusión es más intensa que nunca porque lo subieron un 23%, lo suspendieron. Los precios que ya subieron no los bajó nadie. Hay trabajadores que no saben qué esperar, empresarios que no saben cómo planear y familias enteras que ajustaron su presupuesto sobre arena y ahora no saben qué hacer. Y para entender qué está pasando y qué puede venir, tenemos con nosotros a alguien que conoce muy bien el tema, la economía colombiana, desde la academia. Él es magíster en Ciencias Económicas y docente de la Universidad Pontificia. Él es Iván de Jesús Montoya Gómez. Iván de Jesús, bienvenido a Casa Blue. Muy buenos días, Patricia, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Andrés y a Ana. Bueno, para el trabajador que ya vio el aumento en su cuenta, o sea, literal, ya vio el número, y muchos empleados recibieron en enero ese salario con ese aumento del 23, pues era la ley. Ahora que el Consejo de Estado pues lo suspendió, ¿qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se lo pueden descontar, o sea, pueden volver otra vez a quitárselo o eso queda como en un limbo? No, el Consejo de Estado también fue muy claro al advertir que debía seguirse pagando bajo la lógica del incremento pactado, hasta que se decretara nuevamente un aumento del salario mínimo, que de hecho ya se decretó y que volvió a ser exactamente el mismo el que acaba de decretar el gobierno, el 23% del salario mínimo. Ok. Sí. Iván, pero, a ver, ¿quién termina pagando eso? Es decir, el empresario, el trabajador, porque así como suben y si se hace el aumento, ¿cierto?, en el salario mínimo, pues todo sube. Eso lo terminamos pagando todos, porque realmente el incremento que hubo en el salario mínimo tiene dos componentes. Esta vez tuvo dos componentes, un componente técnico, que es el que se establece pues en la ley, y otro componente, digamos, más de redistribución y de justicia social. Ese componente redistributivo es el que prácticamente lo que se le quita a uno se le entrega a otros, pero no es que haya un incremento, digámoslo así, de la riqueza, sino que simplemente hay una redistribución de la misma riqueza. Entonces, muchos trabajadores que no ganan un salario mínimo, pues empiezan a notar como el incremento, que fue muy por debajo del 23%, en algunos casos simplemente el ajuste fue con base en la inflación causada, 5.1%, frente a un 23% que creció el salario mínimo. Eso significa que esa brecha, digámoslo así, entre el salario promedio de los trabajadores en Colombia y el salario mínimo se empieza a cerrar. Y eso también tiene unas implicaciones. Entonces, en última instancia, se trata de un asunto redistributivo donde todos tenemos que, digamos, asumir el incremento de costos que generó este aumento desbordado del salario mínimo. Uh-huh. Y justo a eso Iván me pregunta, Iván, en el caso no de de las personas que ganan ese salario mínimo, sino de los que ganan ese salario un poquito superior, entonces no califican ahí, pero igual ven todo subiendo, el supermercado, los arriendos, absolutamente todo. ¿Qué le recomendaría a usted a una familia colombiana que está en esa franja? Pues realmente ahí lo que se está presentando es que aquellas familias que ganan, digamos, un ingreso promedio en Colombia, que viven de un salario, pero que no es el mínimo, es un salario, pues, digamos, 2.5, quizás dos salarios mínimos. Esas personas empiezan a notar cómo cada vez es más difícil hacer rendir ese presupuesto, porque no tienen cómo incrementar los ingresos, puesto que dependen de un salario, y en última instancia tienen que hacer una recomposición de la canasta pues que consumen regularmente. Eso es un mensaje que envía el gobierno, que está afectando, digamos, en gran medida más a la clase media por favorecer a aquellos que ganan un salario mínimo, que quede claro que no estoy en contra de que quien está remunerado como un mínimo no merece que gane más. Claro que merece que gane más, pero no tal vez no es la forma. Yo lo que pienso es que
una manera de ofrecer mayor justicia social es trabajar muy duro también desde lo público, desde el Estado, con lineamientos muy claros que incrementen la productividad. Porque en últimas, el salario refleja la productividad. Y el salario mínimo en Colombia ha sido históricamente muy bajo, justamente es por eso, porque la productividad es muy baja. Entonces, mientras no se incremente la productividad, pues también para las empresas va a ser muy difícil generar empleo formal, porque notan que el trabajador que llega, pues no compensa el salario que se le está pagando porque no es productivo. Total. Ese asunto es muy importante tenerlo en cuenta. Y Anita, disculpa, allí lo importante también es entender que como bien esa masa está recibiendo menos dinero, pues esa masa va a gastar menos en la tienda, en la peluquería de barrio, en la salida los fines de semana, en el entretenimiento, etcétera, etcétera. O sea, todo se encoge un poquito. Anita. Claro, no, yo quería hacerle una pregunta, Iván, porque muchas personas estaban esperando ¿cierto? Como volver a mirar si finalmente ese era el valor, el 23%, y no le subieron a las personas que lo tenían con el mínimo. ¿Esto era legal? Y otra es, ¿a los que le subieron les podrían volver a bajar o no se puede echar como para atrás? No, ya los precios que se ajustaron, es muy difícil reversar un ajuste de precios. En este caso, porque es un asunto, digamos, por acuerdo, en el caso pues de que concerten los gremios cuando se reúnen, o simplemente por decreto, pero es un asunto pues estipulado por la ley. Ahí había como una ambigüedad, bueno, se va a reversar, ¿en cuánto va a quedar? Pero finalmente el gobierno nuevamente insiste en que el incremento del salario mínimo sea del 23%, ahora faltaría esperar a que el Consejo de Estado pues apruebe, digamos, la réplica que hizo el gobierno de justificar y de aclarar por qué está incrementando eso un 23%. Pero ya el ajuste de precios que se hizo, incluso eso también es una implicación muy importante lo que menciona Ana, porque gran parte de servicios, productos, también de la canasta familiar, sobre todo los bienes que se consumen ordinariamente o rutinariamente, suelen ajustarse como si estuvieran mirando a través de un espejo, ¿cierto? Como, bueno, si aumentó el salario mínimo en 23%, pues yo no voy a incrementar los precios como se esperaría que fuera, con base en la inflación esperada. Sí, no, claro. Y no con base en el salario mínimo, pero entonces miran por el espejo y dicen, no, yo voy a incrementar un poco más porque mire que el salario mínimo aumentó 23%. Entonces se vuelve un asunto, digamos, una espiral creciente de costos, pero también una espiral creciente de presión inflacionaria. Total. Y Iván, ¿y qué pasa con la informalidad y el desempleo? ¿Cómo se afecta? Vea, realmente dentro de los costos para la sociedad, ese costo es muy importante porque las empresas que están empleando formalmente, y lo mencionaba ahora, un empresario que contrata formalmente a un trabajador, espera que ese trabajador le retribuya el equivalente a lo que le está pagando por un mes y que quede algún remanente, pues obviamente, para el empresario. Cuando la productividad es muy baja, pero hay que remunerarlo alto, entonces el empresario sí que empieza a hacer sus cálculos y analizar qué tan conveniente resulta contratar un trabajador cuya productividad no es tan elevada como para compensar ese esfuerzo, porque es que son 2 millones de pesos, unido pues con este auxilio de transporte, que tiene que pagar el empresario, sin contar todo el asunto relacionado pues con la seguridad social y todo esto que subiría casi a 3 millones mensual. Entonces cuando el empresario nota que no compensa, realmente sí que lo piensa para contratar formalmente. Ahí podría darse el caso de que se empiece a elevar la informalidad. Lastimosamente esa informalidad empezaría a alimentarse por aquellos que el mercado perciba como menos productivos, los más jóvenes que no tienen experiencia. Pero además que son los más vulnerables también. Además, claro, aquellas personas que tienen niveles de educación muy bajos, pues obviamente su productividad no es tan alta, y entonces las empresas dicen, no, yo prefiero no contratar o pagar un poco más por alguien que sea mucho más productivo, y empiezo a reasignar tareas y actividades. Claro, en ese orden de ideas, Iván, la verdadera conversación aquí no sería el salario mínimo, sino cómo aumentar esa productividad para poder formalizar, ¿cierto?, esos empleos en Colombia. Exactamente.
Eso es una política, digamos, mucho más sensata de reconocer el origen de un salario mínimo tan bajo, porque bueno, ¿por qué no podemos? Y es que no es un asunto de apaguémosles mejor y por esa vía aumentar la productividad. Yo no lo veo tan claro realmente, y la literatura tampoco muestra que ese sea el camino. Yo creo que sí hay que generar incentivos para que las empresas, digamos, contraten formalmente, para que las familias continúen, digamos, apostándole a la educación y mejorando su productividad, pero también hay que generar oportunidades y ahí el Estado tiene que jugar un papel muy, muy importante. Total. Iván, pero entonces ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, entonces, lo pusieron, lo quitaron, pero entonces después lo pusieron, pero entonces los precios que subieron, así se va a quedar, mejor dicho, esa platica se perdió. Sí, normalmente muchas empresas ajustan precios en febrero, otros ajustan en marzo y algunos ajustan en abril, ¿cierto? Esto no es un estándar que solamente en la primera o en la segunda semana de enero se hace el ajuste de precios, no. Hay empresas que tienen una política de ajustes de precios, digamos, diferente, pero sí el anclaje continúa siendo el 23% de incremento en el salario mínimo, que es una lástima realmente porque se esperaba que la inflación volviera nuevamente al rango meta, y con esto ya hay informes que empiezan a señalar cómo hay una presión muy fuerte sobre la inflación, y ya el Banco de la República también anticipó y empezó a subir tasas. Pues Iván de Jesús Montoya, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue. 10 de la mañana, 27 minutos, y seguimos con más aquí en Blue Radio.